Existen instantes donde la existencia se transforma en un recorrido por una vivienda donde todas las ha extinguidas. Sabes que los objetos permanecen allí, recuerdas su ubicación exacta, pero tus brazos se extienden en la penumbra, buscando lo que en otro tiempo se percibió firme y verdadero. Esto no es la melancolía conversando. Esto no es la inquietud murmurando sus engaños conocidos. Esto es algo más hondo, una clase de olvido del alma donde el espíritu pierde su propia identidad. Cuando el sentido se desvanece, no simplemente extraviamos el camino, perdemos el terreno mismo sobre el que caminamos, ese hilo invisible que en algún momento nos vinculaba con algo superior a nuestra rutina cotidiana. Y en ese territorio entre lo que éramos y lo que estamos transformándonos, nos descubrimos formulando la interrogante que asusta y emancipa por igual. ¿Y si nada de lo que he edificado verdaderamente tiene valor? Se queda sentada en su automóvil tras la jornada laboral, con el motor silenciado, observando el tablero. No por agotamiento, sino porque ingresar implica simular que este día tuvo un sentido. Los mensajes contestados, las citas a las que acudió, las charlas que ocuparon el tiempo sin alcanzar la esencia, todo parece una representación compleja para un público que ni siquiera está observando. Su pensamiento busca desesperadamente el significado, como quien se hunde busca cualquier elemento que lo mantenga a flote. Pero el organismo comprende algo que la mente todavía no ha descubierto. En ocasiones, lo más genuino que podemos realizar es cesar de aparentar que conocemos la razón de nuestra presencia aquí. En esa quietud, entre el estruendo del deber y el vacío de la desesperanza, algo distinto se vuelve factible. No soluciones, sino una manera diferente de percibir, aquella que no requiere entender para aceptar. Nos han instruido a perseguir un sentido como si fuese un elemento extraviado que podemos hallar con solo indagar con la dedicación suficiente. Participa en este programa, examina esa publicación, sigue estas indicaciones y el significado se manifestará como una recompensa al término de una exploración espiritual. Pero, ¿y si el sentido no es algo que descubrimos? ¿Y si es algo que nos descubre cuando finalmente cesamos de escapar de esas partes de nosotros que hemos temido demasiado confrontar? Jung describió el proceso de individualización, el recorrido del alma hacia la completitud, que frecuentemente inicia con una clase de desintegración sagrada. El ser anterior debe perecer antes de que pueda emerger el ser auténtico. Y en esa muerte, en ese vacío fecundo, algo inédito se torna posible. El sentido verdadero no se proclama con grandes ceremonias. Susurra entre las fracturas de nuestras vidas cuidadosamente edificadas. Se expresa en el idioma del deseo, de aquello que nos conmueve sin comprender por qué, de las visiones que nos visitan cuando finalmente dejamos de exigirles coherencia. Existe un instante en cada crisis espiritual donde comprendemos que aquello que denominamos sin sentido podría ser en realidad el sentido intentando quebrar la coraza de lo que creíamos que debíamos ser. La sensación de vacuidad, ese dolor profundo que ningún triunfo parece colmar, no es indicio de que la vida carezca de propósito. Es indicio de que el propósito que hemos estado persiguiendo no nos pertenece. Corresponde al yo falso, al yo adaptado, al yo que aprendió a interpretar el significado en lugar de experimentarlo. La verdadera vocación no emerge de los procesos racionales de la mente. Brota de lo más profundo como una memoria ancestral, como un reconocimiento, como arribar a un hogar que no sabías que habías estado buscando durante toda tu existencia. ¿Qué pretende resguardar el vacío? Tal vez protege el espacio donde espera tu ser verdadero, paciente, eterno, sabiendo que el significado no es algo que se obtiene, sino algo que se recuerda. Descubrió temprano que ambicionar en exceso resultaba arriesgado. A los 7 años, cuando expresó su deseo de convertirse en artista, el espacio se sumió en un mutismo, de esa forma específica que le enseñó que sus aspiraciones resultaban molestas. Entonces retrajo esa porción de su ser hacia un sitio tan diminuto y sombrío que casi borró su presencia. 3 décadas más tarde, posee todo aquello que se presumía debía ambicionar. La profesión, el hogar, la existencia que parece impecable desde el exterior, pero cada amanecer experimenta
como si vistiera prendas que no le corresponden, pronunciara palabras ajenas, habitara una vida que pertenece a la noción de triunfo de otro individuo. El infante oculto que porta en su interior, aquel que todavía confía en lo extraordinario, que percibe hermosura en los elementos fragmentados, que comprende que la vida debe percibirse viviente, ha permanecido enclaustrado tanto tiempo que, cuando el sentido toca a su puerta, no distingue su tono. Lo equipara con amenaza, con esa clase de anhelo que en el pasado le proporcionó desengaño y bochorno. El sentido como reencuentro con el ser olvidado no constituye meramente lenguaje lírico. Es el reconocimiento de que aquello que denominamos carencia de sentido frecuentemente es el yo maduro que pretende existir sin las porciones de nosotros que portan las directrices originales del espíritu. El sistema nervioso no desecha, conserva cada instante donde nos comunicaron que nuestra realidad era excesiva, nuestras aspiraciones demasiado ambiciosas, nuestra sensibilidad demasiado incómoda para un universo que demandaba que fuésemos más reducidos, más seguros, más previsibles. La investigación del Dr. Bessel van der Kolk sobre el trauma nos demuestra que el organismo mantiene el registro, no únicamente de los acontecimientos dramáticos, sino de todas las pequeñas extinciones del yo genuino. Cada ocasión que aprendimos a acallar nuestro conocimiento interno, cada momento que priorizamos la protección sobre la realidad, el sistema nervioso lo catalogó como una amenaza que debía evitarse. De manera que cuando emerge el sentido, cuando la existencia nos brinda la posibilidad de ser quienes verdaderamente somos, el organismo lo recuerda. El ritmo cardíaco se intensifica, la respiración se torna superficial, resuenan antiguas alertas, advirtiéndonos que nos distanciemos de aquello que nuestro espíritu más desea. Está a punto de adoptar una resolución que podría transformarlo completamente. La posibilidad de abandonar su empleo corporativo e iniciar la práctica de sanación con la que ha soñado durante años. Su mente reconoce que es la acertada, su espíritu vibra al identificarlo, pero su organismo siente que está por desplomarse por un abismo. No es temor al fracaso, es el sistema nervioso que la resguarda de la vitalidad que anteriormente parecía peligrosa de manifestar. El organismo, en su infinita sabiduría y su condicionamiento ancestral, no logra diferenciar entre la manifestación auténtica y la amenaza de abandono que una vez representó. En las familias donde el afecto estaba subordinado a la sumisión, donde la aprobación arribaba mediante el rendimiento más que por la presencia, la mente inconsciente adquiere una ecuación devastadora. Ser genuinamente uno mismo es exponerse a perder todo lo que tiene valor. El infante que fue aplaudido por ser bueno e ignorado cuando era desordenado, creativo o auténticamente emocional, se transforma en un adulto cuyas células se oponen al llamado del sentido, porque el sentido nos demanda ser auténticos, y ser auténticos alguna vez significó ser rechazados. Por esta razón, tanta gente se autosabotea precisamente cuando está por abrirse camino. Por ello encontramos justificaciones para no iniciar el proyecto, para no sostener la conversación, para no dar el paso que nos alinearía con nuestra vocación más honda. El inconsciente nos resguarda de lo que percibe como aniquilación. Jung lo denominó el complejo materno negativo, no necesariamente porque nuestras madres fueran perjudiciales, sino porque en algún momento de nuestro desarrollo internalizamos el mensaje de que nuestra naturaleza auténtica constituía una amenaza para la conexión, y como la conexión significaba supervivencia, la autenticidad debía sacrificarse. Para sanar esta división, es necesario que comprendamos que la misma sensibilidad que nos hizo vulnerables cuando éramos infantes, nuestra capacidad de sentir hondamente, de percibir lo que otros no distinguen, de saber cosas sin conocer cómo las sabemos, es frecuentemente la entrada hacia nuestro sentido más verdadero. Las porciones de nosotros mismos que aprendimos a disimular pueden ser las porciones que el mundo más requiere que manifestemos. Cada tradición espiritual menciona al caminante, aquel que debe dejar el territorio conocido de su pasado para descubrir en qué se está transformando. Moisés en el páramo, Buda bajo el árbol Bodhi, Jesús en la soledad, la búsqueda de la visión indígena que despoja de todo lo accesorio
hasta que únicamente permanece la verdad. Pero hemos perdido de vista que errar no constituye un fracaso. No es indicio de que estemos extraviados, quebrados o atrasados. Es un proceso iniciático ancestral, donde el alma selecciona deliberadamente la desorientación para encontrar su verdadero rumbo. Cuando la existencia nos despoja de nuestras antiguas fuentes de significado, cuando el empleo que antes percibíamos importante ahora se siente hueco, cuando las relaciones que antes nos nutrían ahora se sienten vacías, cuando las metas que perseguíamos súbitamente parecen inútiles, no estamos experimentando un derrumbe. Estamos experimentando el inicio de una apertura sagrada. El páramo no nos otorga lo que deseamos, nos proporciona lo que necesitamos, el espacio para recordar quiénes somos cuando todas las definiciones externas se desvanecen. Una mañana despierta y comprende que no recuerda por qué importa algo de eso. El ascenso por el que se ha esforzado, el círculo social que ha cultivado con tanto esmero, la imagen que ha preservado, todo le parece joyería falsa, hermoso, pero fundamentalmente insignificante. Sus conocidos lo denominan una crisis de la edad madura. Su familia le sugiere terapia para la melancolía, pero algo más hondo está ocurriendo. El alma la convoca al páramo de lo desconocido, donde el yo falso finalmente agota sus estrategias y el yo verdadero puede emerger de su prolongada hibernación. En la tradición sufí existe una práctica denominada suluk, el viaje de purificación, donde el buscador ingresa deliberadamente en estados de desorientación espiritual para trascender la perspectiva limitada del ego. El vagabundeo no es azaroso, es ceremonial, con intención, diseñado para consumir todo lo superfluo. Esto es lo que acontece cuando nos sentimos extraviados en la existencia. El alma nos inicia en un nivel más profundo de ser, pero la mente interpreta esta sagrada desorientación como un fracaso porque no comprende el idioma de la transformación espiritual. Joseph Campbell escribió sobre el viaje del héroe, cómo toda existencia significativa requiere una salida del mundo conocido, un encuentro con fuerzas que escapan a nuestro control y un retorno con obsequios que solo pueden obtenerse a través de la voluntad de extraviarse. Pero habitamos en una cultura que patologiza el deambular, que trata la incertidumbre como un problema por resolver en lugar de una puerta por la que ingresar. Hemos perdido de vista que algunos tipos de conocimiento solo se adquieren desconociendo, que algunas formas de descubrimiento requieren que primero estemos completamente perdidos. El sentido que surge de este tipo de vagabundeo sagrado no es el que nos propusimos hallar. Es más hondo, más audaz y más auténtico que cualquier cosa que la mente planificadora pudiera haber concebido. Es el sentido que nos elige cuando finalmente cesamos de intentar elegirlo. Rainer Maria Rilke escribió: «Vive las interrogantes ahora. Quizás entonces, gradualmente, sin percatarte, llegues a la respuesta en algún día distante». Esto no es una espera pasiva, es una interacción activa con la incertidumbre como fuerza creativa. En física cuántica, existe un principio llamado principio de incertidumbre, la idea de que algunos aspectos de la realidad no pueden determinarse con precisión simultáneamente. El mero acto de observar modifica lo que observamos. Quizás lo mismo acontezca con el sentido. Cuanto más nos esforzamos por precisarlo, más se nos escapa. Pero cuando aprendemos a vivir las interrogantes, cuando nos permitimos desconocer mientras permanecemos plenamente presentes en lo que es, algo más se torna posible. El sentido deja de ser algo que perseguimos y se convierte en algo que surge naturalmente de nuestra disposición a ser reales, a estar presentes, a estar disponibles a lo que quiere acontecer a través de nosotros. La tradición Zen habla de la mente del no conocer, un estado de apertura radical en el que mantenemos nuestro conocimiento con la suficiente ligereza como para que pueda ingresar una nueva comprensión. Esto no es ignorancia, es una forma sofisticada de sabiduría que reconoce los límites de lo que la mente pensante puede comprender. Cuando nos encontramos en una mentalidad de no conocer, dejamos de intentar descubrir nuestro sentido y empezamos a prestar atención a lo que nos atrae, a lo que nos conmueve, a lo que se siente vivo en nuestro organismo cuando lo encontramos. El sentido
deja de ser un destino y se convierte en una forma de transitar el mundo, despiertos, receptivos, alineados con algo más grande que nuestras agendas personales. Había edificado la existencia perfecta según todos los parámetros importantes. La oficina con panorámica, la relación que lucía hermosa en plataformas sociales, la existencia cuidadosamente estructurada que impresionaba a todos los que la conocían. Era exitosa, realizada, todo lo que su yo más joven había soñado llegar a ser. Pero cada amanecer era como vestir una armadura que se hacía más pesada con cada día que transcurría. Las actividades que antes la colmaban de energía ahora se sentían como caminar sobre un barro denso. Las conversaciones que antes la llenaban de vitalidad ahora sonaban como diálogos de una película que había observado demasiadas veces. No se trataba de un desgaste común y corriente, como el que se genera por trabajar en exceso o descansar poco. Era un desgaste existencial, el desgaste profundo que se genera al habitar una existencia que se ajusta al plan de triunfo de otra persona. El doctor Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y psiquiatra, identificó lo que denominó un vacío existencial, una sensación generalizada de carencia de sentido que no proviene de circunstancias externas, sino de la ausencia de un propósito auténtico. Observó que las personas podían sobrevivir a casi cualquier sufrimiento si encontraban sentido en él, pero podían verse destruidas por la comodidad que les hacía sentir vacías. El punto de ruptura no siempre es dramático. A veces es simplemente la silenciosa comprensión de que ya no puedes simular, no puedes mostrar entusiasmo por una existencia que no se ajusta a tu alma. No puedes continuar invirtiendo energía en proyectos que parecen formas elaboradas de evadir quién eres realmente. Jung escribió sobre la persona, la máscara que empleamos para navegar las expectativas sociales, la identidad cuidadosamente construida que nos ayuda a funcionar en el mundo, pero que puede convertirse en una prisión si la confundimos con quienes realmente somos. Durante años, había sido la persona confiable, la que resolvía problemas, la persona a la que todos acudían cuando necesitaban algo. Toda su valía se basaba en ser útil, en ser necesaria, en ser la persona que jamás decepcionaba a nadie. Pero en algún momento, a los 40, la máscara empezó a agrietarse. No por ninguna crisis externa, sino porque la energía necesaria para mantenerla finalmente superó la que tenía para ofrecer. El yo falso, por muy funcional que sea, es en última instancia insostenible, porque nos obliga a negar constantemente partes de nosotros mismos que necesitan expresarse. El colapso cuando arriba se siente como la muerte, porque en un sentido muy real es la muerte de quienes creíamos que debíamos ser para ser amados, aceptados y exitosos en el mundo. Pero Jung reconoció este colapso como el inicio de la individuación, el proceso mediante el cual nos convertimos en quienes realmente somos, en lugar de en quienes nos han condicionado a ser. El punto de ruptura no es un colapso, sino un avance inminente. En las tradiciones chamánicas, este tipo de crisis espiritual se denomina enfermedad chamánica, un periodo de desintegración que precede a una integración más profunda, una muerte que da paso a un nacimiento más auténtico. El sanador herido emerge no a pesar de su ruptura, sino gracias a ella. Existe un momento en todo auténtico viaje espiritual en el que finalmente dejamos de intentar repararnos, mejorarnos o convertirnos en alguien distinto de lo que somos. Se siente como un fracaso, como una rendición, como una bancarrota espiritual. Lo había experimentado todo: meditación, terapia, coaching de vida, retiros, libros, talleres, todas las modalidades y métodos que prometían ayudarla a encontrar su propósito. Tenía tableros de visión, planes quinquenales y afirmaciones diarias. Había realizado el trabajo, seguido los pasos e implementado las estrategias, y nada de eso había funcionado, no como ella esperaba. Seguía despertándose sintiéndose como si estuviera habitando la existencia de otra persona, como si siguiera viviendo una existencia que se sentía vacía en el fondo. Así que se detuvo, no precisamente por desesperación, sino por una especie de rendición agotada. Dejó de intentar descifrarlo, dejó de buscar la pieza que le daría sentido a todo.
dejó de buscar espiritualmente y simplemente se permitió estar tan perdida como en realidad estaba. Este momento de detención, lo que los místicos denominan santa desesperación, suele ser el punto de inflexión, porque solo cuando dejamos de intentar crear significado, el auténtico nos encuentra. Solo cuando renunciamos a nuestra agenda de iluminación, algo real puede acontecer. El poeta persa Hafez escribió: «Ojalá pudiera mostrarte, cuando te sientes solo o en la oscuridad, la asombrosa luz de tu propio ser». A veces tenemos que extinguir todas las luces artificiales, todas nuestras ideas sobre quiénes deberíamos ser y cómo debería ser nuestra existencia, antes de poder percibir la luz que siempre ha estado ahí. En la tradición celta existe un concepto denominado la noche oscura del alma, un período de aridez espiritual que no es un castigo, sino una preparación. El místico San Juan de la Cruz escribió sobre esto como una etapa necesaria en el desarrollo espiritual, donde se retiran todas las fuentes previas de significado y consuelo para que el alma pueda aprender a descansar en algo más profundo. Esto no es melancolía, aunque pueda parecerlo desde fuera. Es la forma en que el alma composta todo lo superfluo, descomponiendo las estructuras del yo falso para que pueda surgir nueva vida de esa rica oscuridad. Siempre había sido un hombre motivado, siempre en búsqueda de la siguiente meta, el siguiente logro, el siguiente nivel de triunfo que finalmente lo haría sentir completo. Pero el desgaste que lo invadió a finales de sus 40 no era solo físico, era espiritual. Una profunda renuencia a continuar actuando para un público que ni siquiera le prestaba atención. El desgaste lo obligó a detenerse, a sentarse con el vacío del que había huido toda su existencia adulta. Y en esa quietud, algo empezó a transformarse. No eran respuestas, exactamente, sino una forma diferente de escuchar. No un propósito transmitido desde arriba, sino un propósito que emergía desde abajo, de las profundidades que había estado demasiado ocupado para explorar. El desgaste sagrado limpia el terreno como los incendios forestales limpian la maleza, destruyendo lo que ya no se necesita para que lo que quiere crecer finalmente pueda echar raíces. El punto de ruptura no es el final de la historia, es el abono del que puede comenzar la verdadera historia. Esperamos que el significado se anuncie con claridad, que llegue con instrucciones y certeza, pero el alma habla un idioma diferente, más ancestral, más sutil, más simbólico que la preferencia de la mente por la progresión lógica. Continuaba teniendo el mismo sueño, una vivienda con habitaciones que nunca había observado, puertas que se abrían a paisajes imposibles, una sensación de ser simultáneamente visitante y habitante en esta extraña arquitectura del sueño. Se lo relató a sus conocidos, quienes le sugirieron diccionarios de sueños e interpretaciones psicológicas, pero nada logró capturar la sensación que le dejó el sueño, una sensación de reconocimiento mezclada con añoranza. ¿Y si los sueños no fueran una activación neurológica aleatoria, sino el intento del alma de mostrarnos lo que aún no podemos percibir con nuestros ojos despiertos? Jung dedicó décadas a explorar la función compensatoria de los sueños, cómo el inconsciente nos presenta imágenes y escenarios que equilibran lo que falta en nuestra existencia consciente. El sueño recurrente de la vivienda continuó durante meses hasta que finalmente lo comprendió. Las habitaciones inexploradas no eran solo metáforas psicológicas, eran invitaciones. El alma le mostraba las partes de sí mismo que aún no había habitado, el potencial que lo esperaba para que dejara de mirar afuera y comenzara a explorar el vasto paisaje interior de quién podría llegar a ser. Los síntomas también pueden ser la forma en que el alma nos llama la atención, el insomnio que nos obliga a dedicarnos tiempo a nosotros mismos en las horas de tranquilidad, la ansiedad que surge cuando estamos a punto de tomar decisiones que no se alinean con nuestra verdad, la melancolía que nos invade cuando hemos ignorado nuestras necesidades más profundas durante demasiado tiempo. La doctora Clarissa Pinkola Estés escribe sobre la pérdida del alma, cómo renunciamos a partes de nosotros mismos para sobrevivir en entornos que no acogen nuestra plenitud. Los síntomas que patologizamos podrían ser la forma en que el alma nos dice: falta algo esencial, algo vital requiere atención, algo verdadero intenta emerger,
Nos han condicionado a pensar que el propósito es algo que sirve a los demás, contribuye a la sociedad y marca una diferencia medible en el mundo. Y si bien el servicio puede ser una hermosa expresión de propósito, no es la única forma en que se manifiesta el significado. ¿Y si tu propósito es simplemente aprender a amarte sin condiciones? ¿Y si es sanar patrones traumáticos que se han transmitido de generación en generación? ¿Y si es aportar una presencia a los momentos cotidianos que los transforme en algo sagrado? Siempre se había sentido culpable por su introversión, su necesidad de soledad, su preferencia por la profundidad sobre la amplitud en las relaciones. En una cultura que celebra el networking y el impacto social, su forma natural de ser lo hacía sentir egoísta, improductivo, menos valioso que las personas extrovertidas y exitosas que lo rodeaban. Pero gradualmente empezó a reconocer que su don no residía en transformar el mundo mediante acciones externas, sino en crear espacios donde otros pudieran encontrar el permiso para ser ellos mismos. Su propósito no era ser más sociable, era modelar una forma diferente de transitar por el mundo, más pausada, más intencional, más en sintonía con las corrientes sutiles que otros a menudo pasaban por alto. El propósito no tiene que ser impresionante, no tiene que encajar en un currículum ni tener sentido para quienes no te conocen. No tiene que resolver problemas globales, generar ingresos, ni obtener la aprobación de autoridades que no conoces. A veces, el propósito es tan simple como aprender a recibir amor sin intentar ganárselo. A veces, es sanar las partes de ti mismo que han sido separadas y negadas. A veces, es descubrir que tu sensibilidad, eso que siempre has percibido como debilidad, es en realidad una forma de genio que el mundo necesita desesperadamente. La mente piensa con palabras, pero el alma habla con sensaciones. El propósito no es algo que descubrimos, es algo que sentimos, siguiendo la sutil guía de lo que nos abre y lo que nos cierra, lo que nos colma de energía y lo que nos agota. Aprendió a prestar atención a la calidad de su respiración cuando surgían diferentes oportunidades. La entrevista de trabajo que parecía perfecta en teoría, pero la colmaba de ansiedad. El proyecto creativo que parecía impráctico, pero la hizo sentir como si respirara aire puro por primera vez en meses. La teoría polivagal desarrollada por el Dr. Stephen Porges nos muestra que el nervio vago, el nervio craneal más largo de nuestro organismo, evalúa constantemente nuestro entorno en busca de seguridad o amenaza, enviando señales que influyen en todo, desde nuestra frecuencia cardíaca hasta nuestra capacidad de pensar con claridad. Cuando nos alineamos con nuestro camino auténtico, el sistema nervioso se relaja, la respiración se profundiza. La variabilidad del ritmo cardíaco, indicadora de resistencia, aumenta. El organismo se abre literalmente para recibir más vitalidad. Pero cuando nos obligamos a situaciones que no se alinean con nuestra verdad, por muy beneficiosas que parezcan en teoría, el organismo se contrae. Contenemos la respiración sin darnos cuenta. Nuestros hombros acumulan una tensión inexplicable. Desarrollamos dolores y molestias misteriosas que las pruebas médicas no pueden identificar. Aprender a escuchar el propósito a través del organismo significa desarrollar lo que los terapeutas somáticos denominan interocepción, la capacidad de percibir nuestro paisaje interior con precisión y respeto. Significa confiar en que la sabiduría del organismo a menudo sabe lo que la mente aún intenta descifrar. Tu organismo sabe cuándo estás en presencia de lo que es para ti. Sabe cuándo finges ser alguien que no eres. Sabe cuándo dices sí a lo que no te conviene y no a lo que podría transformar tu existencia. El camino hacia el propósito no siempre pasa por los procesos analíticos de la mente. A veces se trata de la simple práctica de seguir lo que te colma de vitalidad, lo que te abre el corazón, lo que te hace respirar un poco más profundo, lo que te ayuda a recordar que ser humano puede ser una forma de oración. Despiertas ya atrasado. La mente se colma de tareas, obligaciones, la interminable lista de cosas por realizar antes de poder descansar por fin. Pero el descanso nunca arriba, porque en cuanto se atiende una urgencia, aparecen 3 más para ocupar su lugar. Esto no es solo ajetreo, es una existencia impulsada por el cortisol,
un estado en el que el sistema nervioso está tan concentrado en la supervivencia inmediata que no puede percibir las señales sutiles que apuntan hacia el significado. Cuando estamos atrapados en una respuesta crónica al estrés, la parte del cerebro que puede percibir el propósito, que puede detectar el hilo conductor de lo que quiere emerger a través de nosotros, se desconecta. La investigación de la doctora Amy Arnsten sobre la corteza prefrontal nos muestra que el estrés literalmente secuestra nuestras funciones cognitivas superiores. Nuestra parte sabia, contemplativa y creadora de significado se vuelve inaccesible cuando operamos desde una posición de urgencia constante. Se percató de que no había tenido un solo momento de tranquilidad en meses. Incluso su práctica de meditación se había convertido en un punto más de su lista de tareas pendientes, algo más que lograr eficientemente antes de pasar al siguiente requisito. Las mismas prácticas que se suponía la conectarían con el propósito habían sido colonizadas por la mentalidad de productividad que la alejaba de sí misma. Los antiguos místicos sabían algo que hemos perdido de vista. El significado surge de la quietud, no de la acción. Surge cuando creamos suficiente espacio entre los pensamientos, entre las obligaciones, entre las constantes exigencias de la existencia externa, para que algo más profundo pueda hablar. Es por esto que el propósito aparece a menudo durante las transiciones, entre trabajos, entre relaciones, durante una enfermedad o una pérdida, momentos en los que las estructuras habituales de la existencia se suspenden temporalmente y puede surgir un tipo diferente de conocimiento. Nos han enseñado a pensar en la dopamina como la sustancia química del placer, pero la neurocientífica Dr. Anna Lemke revela que la dopamina es en realidad la molécula de la búsqueda, de la anticipación, del movimiento hacia lo que deseamos. No es la recompensa en sí, sino la motivación, lo que nos impulsa hacia lo que nuestro sistema percibe como significativo. Pero esto es crucial. Podemos entrenar nuestro sistema de dopamina para que responda a la alineación interna en lugar de a la validación externa. Podemos crear lo que denomino dopamina ritualista, pequeñas prácticas constantes que nos recompensan por prestar atención a nuestro yo auténtico en lugar de a nuestro yo adaptado. Comenzó a llevar un diario junto a su lecho, no por productividad o para fijar objetivos, sino por una práctica sencilla. Cada mañana, antes de mirar su teléfono o afrontar las exigencias del día, escribía 3 frases sobre lo que se sentía más vivo en sus sueños, en su organismo, en su corazón al despertar. No se trataba de encontrar respuestas inmediatas, ni de hacer cambios drásticos en su existencia. Se trataba de entrenar su sistema nervioso para reconocer y recompensar los momentos en que estaba en contacto con algo real, algo que le pertenecía y no a las expectativas de los demás. Con el tiempo, su sistema empezó a anhelar estos momentos de escucha interior más que las sensaciones externas de aprobación, logro o distracción. Las vías de dopamina, secuestradas por las redes sociales y los correos electrónicos urgentes, se reconfiguraron lentamente para buscar la satisfacción más profunda del contacto auténtico con su propia alma. El ritual crea un espacio sagrado donde el significado se puede metabolizar lenta y deliberadamente, sin la presión de traducir inmediatamente la comprensión en acción. Enseña al sistema nervioso que hay valor en simplemente estar presente ante lo que es, en lugar de buscar constantemente lo que sigue. En las tradiciones indígenas de todo el mundo, hay 3 elementos que se consideran esenciales para la salud espiritual: el silencio que permite que el alma hable, el ritmo que nos conecta con el pulso más amplio de la existencia y la encarnación que fundamenta la sabiduría en la experiencia vivida en lugar de en conceptos mentales. La existencia moderna altera sistemáticamente los 3. Habitamos en un ruido constante, no solo auditivo, sino también informativo, de obligaciones, del parloteo incesante de una mente que nunca descansa. Hemos perdido la conexión con los ritmos naturales, obligando a nuestros organismos a funcionar según horarios artificiales que ignoran nuestras necesidades biológicas. Y habitamos principalmente en nuestras cabezas, tratando el organismo como un vehículo para el cerebro, en lugar de reconocerlo como fuente de sabiduría.
Descubrió que sus intuiciones más profundas sobre el propósito no surgían durante intensos retiros de meditación ni sesiones de terapia, sino durante sus paseos nocturnos, cuando dejaba deliberadamente el teléfono en casa. Algo en el ritmo sencillo de la caminata, el silencio roto solo por el viento y los pasos, la sensación de su organismo moviéndose por el espacio, creaba las condiciones para que un conocimiento más profundo pudiera surgir. Esto no es pensamiento místico, es neurociencia práctica. Caminar activa la red neuronal por defecto del cerebro, la misma que se activa durante las reflexiones creativas y los momentos de inspiración. El movimiento rítmico ayuda a regular el sistema nervioso, sacándonos del estado de lucha o huida y entrando en un estado de descanso y digestión donde se produce la sanación y la integración. El trabajo del doctor Bessel van der Kolk sobre la recuperación del trauma enfatiza que la sanación ocurre no solo a través del habla, sino también a través del movimiento, el ritmo y la restauración de lo que él denomina autoconciencia encarnada, la capacidad de percibir lo que sucede dentro de nuestro organismo y confiar en esa información como válida e importante. El propósito no siempre es un rayo de claridad. Más frecuentemente, es un susurro que nos demanda desarrollar habilidades de escucha cada vez más sensibles, lo que denomino microescucha, la práctica de prestar atención a los cambios más sutiles de energía, estado de ánimo, sensaciones físicas y resonancia emocional a lo largo del día. Cuando reflexionas sobre diferentes posibilidades para tu existencia, ¿qué experimentas en el pecho? Cuando imaginas aceptar una oportunidad en lugar de otra, ¿cómo se modifica tu respiración? Cuando conversas con ciertas personas, ¿te sientes más o menos tú mismo? Estas microseñales son la forma en que el propósito se comunica con nosotros, no mediante grandes revelaciones, sino a través del sutil sistema de retroalimentación de un sistema nervioso encarnado y despierto. Aprender a interpretar estas señales es como desarrollar un nuevo órgano sensorial, capaz de detectar el significado, como la nariz detecta el aroma o los oídos el sonido. La clave es la constancia, no la intensidad. 5 minutos diarios de microescucha son más valiosos que horas de introspección esporádica. El sistema nervioso aprende mediante la repetición, mediante la construcción paciente de nuevas vías neuronales que valoran las señales internas tanto como las exigencias externas. Tu organismo te envía constantemente información sobre lo que está alineado y lo que no, lo que te abre y lo que te cierra, lo que nutre tu alma y lo que la desgasta. La pregunta no es si esta guía está disponible, sino si has desarrollado las habilidades para recibirla. No necesitas abandonar tu empleo ni mudarte a otro país para empezar a existir con propósito. A veces las transformaciones más profundas ocurren mediante gestos tan pequeños que son casi invisibles, microofrendas a esa parte de ti que ha estado esperando pacientemente ser reconocida. Empezó a encender una vela antes de su café matutino, no como una práctica religiosa, sino para marcar la transición entre el sueño y las exigencias del día. Esa llama se convirtió en un portal, un momento para recordar que existía no solo en función de la productividad, sino como un ser capaz de crear hermosura, de honrar el misterio de estar viva. El altar no tiene que ser elaborado ni siquiera visible para los demás. Puede ser tan sencillo como respirar conscientemente 3 veces antes de abrir la laptop, o colocarte la mano en el corazón cuando te sientas desconectado de ti mismo, o escribir una frase de gratitud por algo que te sorprendió ese día. Estos microrrituales funcionan porque interrumpen los patrones automáticos que nos mantienen atrapados en la existencia inconsciente. Crean pequeñas brechas en la rutina por donde algo más auténtico, puede colarse. La investigación de la doctora Kristin Neff sobre la autocompasión demuestra que los pequeños y constantes actos de bondad hacia uno mismo literalmente reconfiguran las redes neuronales del cerebro, creando nuevas vías que fomentan la resistencia y una auténtica conexión con uno mismo. El propósito no siempre consiste en hacer más. A veces se trata de ser más presente, más bondadoso, más receptivo a las sutiles corrientes de nuestra propia experiencia.
La página en blanco no miente. No se la puede impresionar, manipular ni convencer para que te apruebe. Cuando te sientas con lápiz y papel o con los dedos sobre el teclado y permites que lo que quiera emerger lo haga sin editar, sin actuar, sin intentar parecer sabio o coherente, creas una línea de comunicación directa con partes de ti que rara vez hablan. Nunca se había considerado un escritor, pero durante un periodo de intensa confusión sobre el rumbo de su existencia, empezó a poner el despertador 15 minutos antes cada mañana solo para escribir páginas de monólogos. Sin agenda, sin objetivo más allá de llenar 3 páginas con cualquier pensamiento, queja, sueño u observación aleatoria que quisiera expresarse. Lo que emergió lo sorprendió. Enterrado bajo años de consideraciones prácticas y expectativas ajenas, descubrió una voz curiosa por cosas que había perdido de vista que le importaban. Empezaron a aparecer historias en sus escritos. No eran exactamente ficción, sino recuerdos que revelaban patrones, conexiones que no había percibido antes, sueños que apuntaban a posibilidades que nunca se había permitido considerar. Julia Cameron, en su libro El camino del artista, denomina a esta práctica páginas matutinas, una forma de despejar el desorden mental para que afloren auténticos impulsos creativos. Pero no hace falta ser artista para que esta práctica funcione. Solo hay que estar dispuesto a encontrarse con uno mismo en la página sin juzgar, a dejar que el desorden sea desordenado, a permitir que el mundo interior se revele sin intentar reparar o mejorar de inmediato lo que se encuentra allí. Escribir se convierte en una forma de trabajo arqueológico, destapar cuidadosamente capas de condicionamiento para descubrir lo que se esconde debajo. No solo lo que crees que deberías querer, sino lo que realmente quieres. No solo quién te han enseñado a ser, sino quién eres cuando nadie te observa. La respiración es la única función autónoma que puede ser consciente e inconsciente, voluntaria e involuntaria. Es el puente entre la mente pensante y la sabiduría del organismo, entre el yo personal y algo más grande que respira a través de nosotros. La mayoría de nosotros pasamos el día en diversos estados de contención de la respiración. Literalmente, aguantamos la respiración cuando nos concentramos, cuando estamos ansiosos, cuando intentamos superar algo que no queremos hacer. Esta retención crónica de la respiración le indica al sistema nervioso que estamos en peligro, que la existencia es algo que hay que sobrevivir, no algo que experimentar. Pero la respiración consciente, incluso 3 respiraciones completas con atención, puede transformar por completo nuestro estado fisiológico. Activa el sistema nervioso parasimpático, sacándonos de la reacción de lucha o huida y adentrándonos en un estado donde la sanación, la creatividad y la conexión auténtica se hacen posibles. Aprendió a usar la respiración como brújula interna. Antes de tomar decisiones, antes de entablar conversaciones difíciles, antes de responder a situaciones desafiantes, se tomaba un momento para respirar y le preguntaba a su organismo: ¿qué necesita mi sistema ahora mismo? ¿Qué honraría tanto mi verdad como la situación en la que me encuentro? La respiración se convirtió en su forma de conectarse consigo misma, de recordar que tenía opciones incluso en circunstancias abrumadoras. No se trataba de respirar correctamente, ni de seguir una técnica específica. Se trataba de usar la respiración como una forma de reencontrarse consigo misma, una y otra vez. Esto es lo que Thich Nhat Hanh quiso decir cuando escribió: al inspirar, sé que estoy inspirando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Suena simple hasta el punto de ser simplista, pero este tipo de conciencia del momento presente es radical en una cultura que constantemente nos aleja de nosotros mismos. El propósito empieza con la presencia, y la presencia empieza con recordar que estás aquí, que estás vivo, que este momento, esta respiración, este latido, esta conciencia que lee estas palabras, es la base de la que surge toda acción auténtica. Existe una antigua historia que se cuenta en muchas culturas sobre una persona que pasó toda su existencia buscando un tesoro enterrado en su propio jardín. Viajó a tierras lejanas, consultó a sabios maestros, soportó grandes adversidades, solo para regresar a casa extenuado y con las manos vacías,
solo para descubrir que lo que buscaba siempre estaba justo donde empezó. El propósito no es algo que adquirimos del mundo exterior, no es un destino al que arribamos con suficiente esfuerzo, ni un premio que obtenemos mediante la realización espiritual. Es más bien como una semilla que se plantó en nosotros antes de nacer, esperando las condiciones adecuadas para germinar y crecer. Las condiciones no son circunstancias perfectas ni la ausencia de confusión. Las condiciones son la disposición, la voluntad de dejar de mirar a todas partes y empezar a prestar atención a lo que ya está aquí. La valentía de atender las pequeñas y aparentemente insignificantes inquietudes que surgen cuando finalmente logramos el silencio suficiente para escuchar. Había buscado su propósito durante tanto tiempo que había perdido de vista que éste también la buscaba a ella. Todos esos años de talleres, libros de autoayuda y tableros de visión no fueron en vano, pero tampoco fueron la respuesta. Fueron la preparación, la labranza de una tierra demasiado dura y dispersa para recibir lo que quería crecer. Cuando finalmente dejó de buscar y comenzó a estar simplemente presente a lo que habitaba en ella en cada momento, el propósito empezó a revelarse no como una gran misión, sino como una cualidad de atención que podía aplicar a todo lo que hacía. El propósito como una forma de ser, más que como algo que lograr. El místico Rumi escribió: lo que buscas te está buscando a ti. No eventualmente, no cuando te vuelvas lo suficientemente digno, lo suficientemente claro o lo suficientemente sano. Ahora mismo, el propósito ya está aquí, ya está presente, ya intenta expresarse a través de la constelación única de dones, heridas y experiencias que te hacen ser quien eres. Habitamos en una cultura obsesionada con la búsqueda de sentido, con convertir cada experiencia en una lección, cada desafío en una oportunidad de crecimiento, cada momento de sufrimiento en material para el desarrollo personal. Pero a veces lo más sanador que podemos hacer es dejar de intentar encontrarle sentido a nuestras existencias y simplemente permitirnos sentirlas. Había pasado años analizando su trauma infantil, comprendiendo los patrones psicológicos que moldearon sus relaciones, mapeando las vías neuronales que lo mantenían atrapado en viejos comportamientos. Todo ese trabajo tuvo valor, pero en realidad no lo había sanado. La sanación llegó cuando finalmente se permitió sentir la tristeza que había estado tratando de evitar durante décadas. No es la tristeza por nada en particular, solo la tristeza pura de ser humano en un mundo que a menudo se siente demasiado hermoso y demasiado quebrado para soportarlo. La tristeza de amar a personas que mueren, de tener sueños que no se cumplen, de ser sensible en sistemas que no saben cómo cuidar la sensibilidad. Cuando dejó de intentar superar esta tristeza y empezó a sentirla, algo inesperado ocurrió. Bajo la tristeza había algo más, una ternura, una capacidad de amar directamente proporcional a su capacidad de duelo. La misma sensibilidad que antes percibía como una maldición se reveló como la fuente de sus mayores dones. El propósito no siempre arriba como claridad, a veces arriba como voluntad, la voluntad de sentir lo que sientes sin intentar cambiarlo de inmediato, la voluntad de estar exactamente donde estás, sin apresurarte a donde crees que deberías estar. La existencia no es un problema por resolver, sino un misterio por habitar. Y a veces lo más significativo que podemos hacer es dejar de intentar extraerle sentido a cada momento y simplemente experimentar la profunda cotidianidad de estar vivos. La palabra griega para verdad es aletheia, que literalmente significa no perderse de vista o desocultar. La verdad no es algo que aprendemos, sino algo que recordamos. El propósito no es algo que encontramos, sino algo que descubrimos, como un arqueólogo que cuidadosamente quita la tierra de algo que siempre estuvo ahí. Recordarte a ti mismo significa eliminar las capas de condicionamiento acumuladas durante toda una existencia de intentar ser aceptable, exitoso y seguro. Significa despojarte de las adaptaciones, los compromisos y las actuaciones hasta alcanzar el yo esencial que existía antes de aprender a ser otra persona. Esto no es un regreso a la inocencia infantil, es un regreso a la naturaleza esencial, pero ahora
con la influencia de la experiencia, templada por la sabiduría, refinada por todas las maneras en que te has quebrado y sanado, perdido y encontrado, dispersado y reencontrado. Se percató de que cada trabajo que había detestado le había enseñado algo sobre lo que realmente valoraba. Cada relación que había terminado le había mostrado algo sobre cómo quería amar y ser amada. Cada período de confusión y carencia de sentido había sido una preparación para una claridad más profunda que solo podía surgir mediante la disposición a no saber. La maestra budista Pema Chodron habla de la bondad fundamental, la idea de que bajo todas nuestras neurosis, patrones y luchas, hay algo fundamentalmente despierto, sano y completo. El propósito no consiste en convertirse en alguien nuevo, se trata de recordar quién has sido siempre, más allá de todas las historias sobre quién se supone que deberías ser. No te quedas atrás, no estás quebrado, no te falta ninguna pieza esencial que todos los demás recibieron al nacer. Estás justo donde necesitas estar para que se desarrolle la siguiente etapa de tu desarrollo. El vacío del que has estado escapando no es evidencia de que tu existencia carezca de sentido. Es evidencia de que has superado el sentido que te fue dado y estás listo para descubrir el sentido que solo tú puedes experimentar. La confusión no es un problema por resolver, sino una puerta por la que ingresar. El vagar no es tiempo perdido, sino una preparación sagrada. La ruptura no es un fracaso, sino la necesaria apertura que permite la entrada de la luz. Tu propósito no se esconde en el futuro, esperando a que seas lo suficientemente bueno para reclamarlo. Está aquí, ahora, en este instante, en el simple hecho de que sigues respirando, sigues buscando, sigues dispuesto a creer que tu existencia puede convertirse en una expresión de algo hermoso y verdadero. Los místicos siempre han sabido lo que el mundo moderno ha perdido de vista. No encuentras tu propósito, te entregas a él, no creas significado, te vuelves lo suficientemente transparente como para que el significado fluya a través de ti. Deja de buscar, empieza a recordar. El tesoro siempre ha estado enterrado en tu propio patio. La única pregunta es si finalmente estás listo para volver a casa.